tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente solo resta decir que ¡viva el fútbol! Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Señoras y señores, empecemos entonces. ¿La aguantará? ¡Metió un misilazo! Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. Centro que va. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Quieren hacer daño por los laterales. Está habilitado. Es offside, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. El arquero la manda lejos. Pase largo buscándolos de arriba. Lindo centro desde lejos. Alianza Lima todavía no le pegaron al arco. Así va a ser difícil, muchachos. ¡Atención! ¡Palo! ¡Reventó el arco! La pelota pasó rozando el palo derecho. Traba, presiona y recupera el balón. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Brillante resolución. Magnífico. Tremendo corte. Impecable. La tira larga cerca del área. Manda la pelota hacia adelante.
Magnífico lo que hizo. Aprovecha la posibilidad. Un remate peligroso. Y así termina esta primera parte. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles, es cierto, pero si mantienen intensidad en la segunda mitad, eso seguro va a cambiar. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Alianza Lima hizo un gran primer tiempo. Fue un claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esta buena actuación consiguiendo ponerse arriba en la segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo comienza a jugar en su contra. Eso me pareció falta. Sí, señor. Infracción. Pasó muy bien. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Ahí va. Ahí va a tirar. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Al final no le sirvió de nada encontrar también la posición. La tenía servida y otra vez la desaprovechó. Corre y sigue, ahí va. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Abre muy bien la defensa con este pase. Esta solo tiene que ser gol. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. El partido sigue 0-0. Abre la defensa con un pase entre líneas. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Pelotazo largo a dividir. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Están desaprovechando lo que podría ser la última posibilidad, Claudio. Tienen que atacar por los laterales o meter la pelota en el área para que alguien al menos la empuje. Puede que acá tengan una chance más para romper el empate. Quizás sea la última. No le puede quitar el balón y le comete falta. Ya pasaron 90 minutos y todo se mantiene muy tranquilo. Forzaron saque desde arriba. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo. Gran jugada. Qué polenta tiene ese jugador. No se la puede sacar. Ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro.
Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Todavía queda tiempo para este tiro libre. Sin compromisos, la revienta. Terminó el partido y el árbitro marca el final. Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar las defensas. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? La verdad es que intentaron ganarlo, pero no tuvieron claridad suficiente. Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y también muchísimas dudas. Mi querido Donaldo, eso ha sido todo por hoy. Un placer como siempre. Chao, gracias. Épica, hermosa jornada hemos vivido, pero ahora es momento de irnos. Aldo, en verdad, gracias. Ya está pronto.